Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la última actividad del día de hoy, que es la conferencia de uno de los premios que dio la Academia Nacional de Medicina el año pasado, que es un premio instituido recientemente y que se refiere a publicaciones de alto nivel, publicaciones científicas de alto nivel realizadas en el año previo anterior al que se realiza el llamado concurso. Ese, ese premio fue otorgado a un grupo de trabajo que publicó un tema de cardiocirugía y su seguimiento posoperatorio. Es un grupo interinstitucional, es un grupo integrado por cardiólogos y cardiocirujanos que forman parte del Instituto Nacional de Cirugía y del Centro Cardiovascular Universitario de la UDELAR. El trabajo es de anticoagulación precoz luego de la sustitución valvular aórtica con bioprótesis porcina. La doctora Amparo Fernández, que está hoy con nosotros acá, es la primera autora que integra ese grupo de trabajo, así que ya los hemos felicitado en la entrega de premios, los volvemos a felicitar en el día de hoy y le damos la palabra para que nos exponga el tema. Y por otro lado, el doctor Washington Viñolo, cardiólogo, internista, presidente actual de la Sociedad de Cardiología e integrante de nuestra academia, va a hacer los comentarios referidos al tema expuesto. El trabajo que les voy a presentar, como comentaban, el título es Anticoagulación precoz, luego de la sustitución valvular aórtica con bioprótesis porcina. Em, el trabajo inició durante mi residencia en el Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca, en conjunto con la doctora Jimena Loza, que estaba realizando su residencia en el Centro Cardiovascular Universitario, y con todo el equipo de trabajo que está mencionado en la presentación, incluyendo al doctor Parma, la doctora Florio, el doctor Jorge Estigarribia, bueno, y los demás que están ahí, y el doctor Víctor Dayan, que fue un poco como el tutor académico y quien concibió la idea y demás. Si querés, no sé si puedo pasar la diapositiva acá, pero dale, pasa. Entonces, para empezar, en realidad, como una pequeña introducción, quería destacar que la estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en la población adulta y, por lo tanto, la intervención valvular sobre la válvula aórtica es la intervención más común que se da en estos años, y especialmente el implante de válvulas protésicas biológicas, ¿sí? Esto es por varios factores como el envejecimiento de la población, las preferencias de los pacientes de no tener anticoagulantes a largo plazo, por el advenimiento de las prótesis transcatéter, que son todas biológicas. Y bueno, por todos estos factores, actualmente las prótesis biológicas son las que más se implantan. En cuanto a los tipos de prótesis biológicas, eh, pueden estar manufacturadas a partir de tejido valvular humano o tejido animal, que son las más comunes, son las que están representadas ahí en la diapositiva, algunos ejemplos, que pueden ser a partir de tejido valvular porcino o de pericardio bovino, y tener stent o no tener, o sea, es tener anillo o sin anillo. Em, Destacar que siempre que hacemos una sustitución valvular, cambiamos la enfermedad nativa del paciente por las complicaciones inherentes a una prótesis implantada. Y si bien las prótesis biológicas
son menos trombogénicas que las mecánicas, eh, la trombosis de las válvulas protésicas biológicas se ha visto que puede ser una entidad clínicamente relevante y que puede ser una causa de disfunción protésica que es potencialmente reversible, ¿sí? Es decir, que puede revertirse con anticoagulante. Si bien se reconoce esta entidad, no, o sea, se ha planteado que la anticoagulación podría prevenirla, pero no está definido claramente que el tratamiento anticoagulante sea el de elección en las bioprótesis aórticas. Es así que ahí les puse algunas indicaciones de las últimas guías de valvulopatías. La guía norteamericana del 2020 dice que la anticoagulación es razonable durante los primeros 3 a 6 meses en pacientes en realidad con bajo riesgo de sangrado, y las europeas que la anticoagulación, ambas es con warfarina, debe considerarse en los primeros 3 meses después de la cirugía. Es decir, que tanto las guías norteamericanas como europeas apoyan en principio el tratamiento con warfarina en el periodo posoperatorio temprano. Si querés cambiar la diapo. Como antecedentes, mostrarles este estudio que publicó nuestro grupo de investigación en el 2017. Este era un ensayo, un estudio en realidad prospectivo, observacional, en el cual tomaron a 103 pacientes que habían recibido bioprótesis aórticas y los dividieron según si habían estado recibiendo anticoagulantes o no. Los controlaron a los 15 meses del posoperatorio y vieron que los gradientes transprotésicos eran menores, así como la clase funcional era mejor. Em, entonces, a partir de estos hallazgos, nos planteamos la hipótesis de que, si quieres cambiar, de que la anticoagulación temprana, luego de la sustitución valvular aórtica con bioprótesis, se asocia con un mejor perfil hemodinámico sin un aumento del riesgo de complicaciones. Y en nuestro estudio, considerando que la evidencia previa sugería que las bioprótesis porcinas tenían mayor riesgo de trombosis comparadas con la de pericardio bovino, se limitó la población a este tipo de bioprótesis, ¿sí? Nuestro objetivo primario fue evaluar la diferencia en el gradiente medio y en la clase funcional al año después de la cirugía, y nuestros objetivos secundarios incluyeron los sangrados, los eventos embólicos y las fugas protésicas. En cuanto al diseño del estudio, se trata de un ensayo prospectivo, aleatorizado, abierto, simple, ciego, que se realizó en los dos centros de cirugía cardíaca que les comentaba. Durante el periodo que fue desde el 1 de enero del 2019 hasta el 13 de marzo del 2020, todos los pacientes que se sometieron a sustitución valvular aórtica con bioprótesis porcina fueron sucesivamente reclutados y se randomizaron en dos grupos: el grupo de intervención, que recibió anticoagulantes por los primeros 3 meses con un INR objetivo de 2,5, y ambos grupos recibieron aspirina a largo plazo. Se realizó un seguimiento clínico y ecocardiográfico al alta, a los 3 meses y al año. Destacar que los ecocardiogramas fueron realizados por cardiólogos con experiencia en cirugía cardíaca y que eran ciegos al tratamiento instaurado. Bien, esto eran algunas definiciones nada más como para dejar claro la anticoagulación. Para definir si era adecuado o no, se calculó el tiempo en rango terapéutico usando el método de Rosendahl, y las definiciones de deterioro valvular, sangrados, mortalidad, etcétera, fueron de acuerdo a los criterios de las últimas guías internacionales respectivas. Bien, y si querés ya pasamos a la próxima, a los resultados. Entonces, durante el periodo de seguimiento comentado, 186 pacientes fueron sometidos a sustitución valvular aórtica por bioprótesis porcina. Después de excluidos algunos pacientes por criterios de exclusión que habíamos ya definido previamente, 140 pacientes fueron randomizados efectivamente en los dos grupos, 71 pacientes al grupo anticoagulado y 69 al grupo control. Eh,
Esta es la tabla de las características basales, en realidad solamente para comentar que no hubieron diferencias estadísticas entre los dos grupos, que la edad media de nuestra población fue de 72 años, el sexo femenino fue casi del 46%, muchos factores de riesgo cardiovasculares, obviamente, dadas las características de la población, y un Euroscore promedio, es decir, un riesgo preoperatorio de 7,65. Si quieres pasar, ahí vemos la gráfica de nuestros resultados ecocardiográficos y lo que vemos es que el gradiente medio transprotésico, que era nuestro objetivo primario, no difirió entre ambos grupos ni a los 3 meses ni al año. ¿Sí? Al año el grupo control tenía un gradiente medio de 18,6 y el anticoagulado de 18 milímetros de mercurio. Tampoco hubieron diferencias en cuanto a los demás parámetros ecocardiográficos, que están todos ahí en la tabla, ni a los 3 meses ni al año. En cuanto a los resultados clínicos, esta es una gráfica de barras en la cual en color verde está la mejoría en la clase funcional, en amarillo la ausencia de cambio y en naranja la peoría. Y las primeras dos barras corresponden a los 3 meses, grupo control y anticoagulado, y después grupo control y anticoagulado al año. Tampoco hubo diferencias entre ambos grupos en esta variable. Cambia, y bueno, y del resto de los resultados clínicos, tampoco hubo diferencias en cuanto a los sangrados, ni mayor ni menor, como les habíamos definido al principio. No hubo eventos clínicamente evidentes en ninguno de los dos grupos, y sí hubo una mayor incidencia de FA en el grupo de fibrilación auricular postoperatoria en el grupo control respecto al grupo anticoagulado. Em, y creo que es la última de los resultados, que como puede verse, no hubo diferencias en la sobrevida al año entre ambos grupos. Pasa nomás si querés. Bien. Bueno, nada, ahora como pasando a la parte de la discusión, en nuestro estudio pudimos demostrar que la anticoagulación precoz con warfarina no se asocia con mejoría de los gradientes transprotésicos al año de la sustitución valvular aórtica con bioprótesis porcina. Y esto, si bien en algunos estudios se había encontrado alguna asociación entre la falta de anticoagulante y el aumento de los gradientes transvalvulares en la evolución, esto se da principalmente en pacientes que tienen prótesis transcatéter, es decir, que en nuestra cohorte, que eran solo prótesis quirúrgicas, no se vio esa asociación. Em, Otro hallazgo importante fue que no hubieron diferencias en los desenlaces clínicos, ¿sí? Ni en la clase funcional ni en la sobrevida, como vimos ahí en los resultados. Esto es consistente con varios estudios internacionales que no han logrado demostrar un beneficio clínico neto en anticoagular a esta clase de pacientes. Y si bien algunos trabajos lo que sí vieron es una reducción de la tasa de eventos cerebrovasculares con la anticoagulación, en nuestra corte no hubieron eventos de este tipo y por lo tanto se limita un poco la valoración de esta variable, ¿verdad? Em, pero bueno, destacar eso, que no hubieron cambios en la parte de sobrevida tampoco al año. En relación a la seguridad del tratamiento, no encontramos diferencias en las tasas de sangrados, lo cual sugiere que el uso de warfarina no aumenta de forma significativa las complicaciones hemorrágicas respecto a la aspirina. Y sí, lo que se encontró es esto que les comentaba de la incidencia de fibrilación auricular postoperatoria, que fue menor en el grupo anticoagulado. Bien, reconocemos algunas limitaciones de nuestro estudio. El seguimiento, en realidad, tuvimos un tema con la pandemia COVID-19 y, bueno, un porcentaje de nuestros pacientes no pudieron hacerse el ecocardiograma al año debido a que una gran parte de la población es del interior y había ciertas dificultades para los traslados. Eh, Otro desafío fue la anticoagulación con warfarina, el mantener a los pacientes en el tiempo en rango terapéutico, fue complicado,
el tiempo en rango terapéutico promedio del grupo anticoagulado fue 65%, y bueno, y si bien esto es menor de lo ideal, creemos que un poco ejemplifica lo que es la vida real de los pacientes anticoagulados con este fármaco, ¿no? Respecto al crossover, que hubo 14 pacientes que tuvieron que cambiar de grupo, sobre todo pacientes del grupo control, que por la aparición de fibrilación auricular posoperatoria tuvieron que ser anticoagulados. Esto sería una limitación, pero que para subsanarla hicimos el análisis estadístico tanto por intención a tratar como por protocolo y no hubieron diferencias en los resultados. Y en cuanto a la aplicabilidad, lo que les había comentado, que nuestros resultados serían solo aplicables a las bioprótesis porcinas, pero que al ser las que tienen más riesgo de trombosis, serían las que potencialmente se beneficiarían más de la anticoagulación si hubiera habido algún efecto positivo. Pasa si querés. Bien, comentarles nada más dos cositas respecto al seguimiento de estos pacientes. Eh, hicimos surgió otro subestudio en los pacientes en colaboración con el CUDIM, un subestudio con tomografía por emisión de positrones con el trazador 18F fluoruro, en el cual se tomó una muestra de nuestra cohorte para hacerle este estudio. eh, Debido a que el método de imagen mencionado demostró que potencialmente puede identificar pacientes con degeneración bioprotésica, y analizamos si había asociación entre la captación del fluoruro y los gradientes transprotésicos a los 3 años sin encontrar asociación. Y también hicimos un estudio de seguimiento a los 3 años, en el cual seguimos a la misma cohorte de pacientes, y estos resultados también están publicados y tampoco encontramos diferencias significativas entre los dos grupos en nuestros objetivos primarios ni secundarios. Y para concluir, bueno, nada, la pregunta clave que nos hicimos antes del estudio era si había beneficio en anticoagular a los pacientes después de la sustitución valvular aórtica por una bioprótesis porcina, y creemos que el hallazgo clave de nuestro estudio es que no lo hay, ¿tá? Que la anticoagulación no se asoció con mejores resultados clínicos ni hemodinámicos al año de la sustitución. Así que, bueno, era eso nomás. Muchas gracias. Lo primero es felicitar al grupo que hizo el trabajo. Realmente, revisando la literatura, yo no soy ningún experto en este tema, uno encuentra muy poca literatura. El trabajo más grande que encontré fue, lo citan ustedes en la discusión, el de Respig, que de hace 2017, si yo no me equivoco, y tenía, miro para no equivocarme, 370 pacientes. O sea, estamos hablando de números chicos en la literatura en general. Primer punto. Segundo punto, el tema es relevante, porque hay una torta de enfermos que tienen enfermedad valvular que, llegado a determinado momento de su evolución, requiere intervención, sea porque tiene síntomas, por deterioro de la función del VI, por el motivo que fuere. La estenosis aórtica es el principal proveedor de esto. Y las opciones son cirugía, prótesis biológica o prótesis mecánica, o TAVI, prótesis biológica percutánea. El problema son muy atractivas en cuanto a su duración las prótesis mecánicas, pero el tipo se queda casado de por vida con una pésima droga que es la warfarina. Horrible de manejar y que todos hemos tenido accidentes frecuentes. O sea que no nos gusta dejar casado a alguien con la warfarina. El problema de las prótesis biológicas, todos saben, es que degeneran más pronto, sobre todo en los sujetos jóvenes, insuficientes renales o con otras comorbilidades. Y andando el tiempo, prótesis biológicas que hay son las porcinas, perdón, que lo agarre así. Las prótesis son o porcinas, que son las que se ponen en Uruguay mayoritariamente, corríjame si me equivoco, o las de pericardio ovino. Las más trombogénicas son estas, las porcinas, y por eso el estudio eligió una población, me parece que muy adecuada.
El segundo punto que yo quiero enfatizar es que la pregunta es muy pertinente porque las guías recomiendan 3 a 6 meses de anticoagulación, pero en base a literatura observacional, retrospectiva y muy poco estudio aleatorizado. Este que mencionaba hace un rato fue un estudio negativo también, es decir, le fue igual a los que le daban warfarina durante los primeros 3 meses, periodo supuesto de utilización de la válvula, por eso la duración, que a los que no le daban warfarina. Se replican un poco los resultados que ustedes encontraron. Como las bioprótesis son muy atractivas porque nosotros vemos una población envejecida, los estenóticos aórticos son envejecidos y si van a cirugía van a tener una bioprótesis, uno le gustaría poder incidir positivamente en el proceso de fallo estructural. Y en diversos estudios se vio la existencia por diversas técnicas, la mejor de las cuales es la tomografía, que ellos también discuten en el trabajo y no lo pudieron realizar por motivos operativos. Hay trombosis, no macrotrombosis, la que vemos en un eco transesofágico o la que genera embolia, sino trombosis mínima, subclínica. Y entonces la hipótesis de no tenemos nada para evitar la degeneración de la válvula, bueno, podríamos probar con la anticoagulación, pero no funcionó. Y ahí yo creo que está el otro punto fuerte de este trabajo. Es un estudio aleatorizado, diseño pro, ¿no? Prospectivo, aleatorizado, abierto y con cegamiento, por lo menos en lo ecocardiográfico, ¿no? Este, o sea, bien diseñado, que mostró un resultado negativo y que el grupo tuvo el coraje de mandarlo para publicar. Hay un sesgo dantesco. Ver estudios negativos es muy poco probable. Mucho más si fuera del entorno de auspicio académico y los que están sponsorizados por la industria. Nadie quiere publicar que no funciona una droga. Y dado que son el motor principal de los principales multicéntricos y estudios que alabamos todos los días, hay que decirlo con toda la letra, está bárbaro que hayan hecho esto y aporta al conocimiento. Este, Preguntas me surgen un millón, pero la que más lo que más me roncó las tripas, perdónenme la expresión, es la alta incidencia de fibrilación auricular, más del doble en un grupo que en el otro. Los autores plantean una explicación del potencial efecto antiinflamatorio de la warfarina, y bueno, no sé si querés comentar algo, Amparo. Sí, a nosotros también nos llamó la atención, o sea, fue un hallazgo inesperado para nosotros. Em, y la prevalencia de fibrilación auricular postoperatoria está más o menos en los porcentajes que nos dio, entre 15 y 30%. Y bueno, la única hipótesis que habíamos pensado es esto del efecto antiinflamatorio de la warfarina y sobre todo por eso, porque la FA postoperatoria estaría principalmente dada por mediadores inflamatorios, pero también fue algo que nos llamó la atención, fue algo inesperado en realidad. ¿Piensan seguir un poquito para adelante con eso? No, Eh, no no sé. saben. La verdad, inicialmente habíamos pensado en investigarlo más, la verdad, y después como que agarramos para otro lado por el tema del PET y el seguimiento de pero sí, fue algo inesperado. Y lo otro es poder hacer un seguimiento tomográfico, ¿no? Sí, eso estaría Si genial. tuvieran la Sí. opción, porque está bueno. La muestra de PET en realidad era de 40 pacientes y tiene tomografía también, pero el tema es que hay varios de esos pacientes que específicamente para ver bien los velos tienen que estar muy beta bloqueados y no era el caso. Entonces, si bien la captación se pudo valorar en todos los pacientes, la movilidad de los velos y la presencia de HALT, que es lo que vos comentabas, la hipodensidad, la hipoatenuación, que es la trombosis subclínica, no se pudo valorar en la mitad de los pacientes. Entonces, como que quedaba un número bastante pequeño ya. Em, pero sí, sería muy bueno porque es lo que hacen los estudios grandes y de donde salió toda la hipótesis de la trombosis de la bioprótesis es de las tomografías. O sea, eso estaría muy bueno. Correcto. Bueno, yo, poca cosa más, quiero decir que esto no se llama antipro, esto es un estudio pro realmente, un estudio de excelente valor, bien diseñado,
y con investigadores que, ya vuelvo a repetirlo, tuvieron el coraje de publicar un resultado negativo que aporta mucho a estos enfermos, porque le podemos ahorrar 3 meses de anticoagulación, 3 meses de warfarina, 3 meses de posibles complicaciones. O sea que, de nuevo, me pareció excelente y gracias por venir. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor Viñolo. Muchas gracias, doctora Fernández. Nuevamente felicitarlos por haber realizado este estudio. Y bueno, digo, no son pocos los enfermos que pasamos por situaciones de anticoagulación después de una cirugía cardíaca. Y doy fe de que la anticoagulación es un problema realmente muy importante cuando uno tiene que estar cada pocos días funcionándose y viendo resultados y ajustando dosis, este, y que es una incertidumbre que realmente se les crea. Y indudablemente que, bueno, todas las cirugías cardíacas son distintas, todas las válvulas son distintas, pero esta patología es una patología sumamente frecuente en una población mayor, con lo cual yo creo que es un aporte a la cirugía cardíaca y al medio, ¿no? Así que muchas gracias nuevamente.